aquí reunidos para poder edificarnos, para poder seguir creyendo que Jesús es el Cristo, que nuestra fe de verdad pueda ser clara y profunda en el mensaje del Señor y que sea perfeccionada cada vez más, direccionada a que el Señor regrese en nuestros días. Entonces, bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Damos gracias a Dios por el Evangelio y por su misericordia. Y quisiera que pudiéramos iniciar este tiempo con un tiempo de alabanza, que creo que es muy importante para poder preparar nuestro corazón para el momento de la palabra también. Así que damos gracias a Dios por la vida de el pastor Claudio y por Cecia también que nos están acompañando hoy. Que el Señor les bendiga, a su iglesia también, al equipo de Argentina, y vamos a dar el tiempo con ellos para que puedan deleitarnos con el talento que el Señor les ha permitido y bueno, el tiempo de ustedes, amados hermanos. Hola, bendiciones. Perfecto. Bueno, adoremos entonces juntos al Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios. No, gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste sobre tu vida, diste allí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tienes el Rey de gloria, me persigue con su amor. Sonan sus palabras, susurrando. Conciencia me recuerda, necesito su Dios. Él me lo ofreció. Por mi del universo. Revelado de los cielos, los misterios que me espíritu anhela de su gracia y su bondad. Él es el Rey de gloria, no Hijo de Dios. Dios poderoso, Rey grandísimo, Rey de gloria, su nombre es Dios poderoso, Rey grandísimo, Rey de gloria. Es el Rey de amor, amor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Dios poderoso,
Dios poderoso, gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Claudio. Gracias, Cecia, por este tiempo que nos han deleitado con su talento, con estas alabanzas. Damos gloria a Dios por su vida y oramos por su vida también. Que el Señor los siga utilizando para poder salvar Argentina. Así que bueno, vamos a proseguir en este tiempo y vamos a pasar a un tiempo muy importante también, que es un tiempo de una oración de apertura, y el pastor Clair nos va a llevar este tiempo orando. Así que, Pastor Clair, Dios saben soy, tiene el tiempo, pastor, para llevar la oración. Amén. Gracias a Dios, pastor. Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos. Bien, yo voy a orar en portugués. Pastor Kelly va a me interpretar, pero que ahí ainda mi español no es muy bueno. Damos gracias, pastor. Estamos con saudade y creo que luego estaremos juntos. Y también ya he hecho convite a los otros pastores, los hermanos, y damos gracias porque hemos trabajado en Brasil y creemos que luego iremos estar con nosotros aquí en Brasil. Estamos también trabajando para estar en Timoteo, en Colombia. Amén. Vamos a orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te damos graças, Senhor, nesta manhã, porque vemos, Senhor, a tua palavra se cumprindo, Senhor. Em nossos dias, Senhor, vemos, Senhor, que o evangelho do reino de Deus está chegando às nações, isso nos alegra, Senhor. Vemos irmãos, Senhor, de todos os países, Senhor, todas as nações reunidas, Senhor, para completar essa missão, Deus. Cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo tem ouvido para isso. Cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, vai fazer isso, Senhor, em nossos dias, Senhor. Que cada um de nós possamos cumprir, Senhor, a nossa missão, Deus, em nossa nação, em nossa cidade, Senhor, em nossos tempos, Senhor, para que tu retornes, Deus. Te louvamos, Senhor, por esta manhã, Deus, aonde vamos, Senhor, ouvir a tua palavra, Deus, aonde vamos ver, Deus, como o evangelho tem sido pregado. E queremos, Senhor, que nesses dias possamos também, Deus, cumprir essa missão. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Tem misericórdia, Pai, de cada nação que espera, Senhor, a boa notícia da salvação. E nos envia, Senhor, envia cada um de nós. Pedimos, Senhor, que tu venha operar, Deus. Porque sabemos, Senhor, que Jesus é o Cristo. E as nações precisam saber, Deus. Por isso estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te damos graças, Senhor. Continua, Senhor, a usar cada irmão, Deus, cada irmã, Deus, que tem se proposto a pregar, Deus, pela revelação que Jesus é o Cristo. E nisso temos crido, nisso nos aferramos, Senhor. Por isso te louvamos, em nome de Jesus, que é o Cristo, Senhor. Nos abençoa nesta manhã, nos dando direção da tua vontade. Faz conforme a tua vontade, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, que é o Cristo. Amém. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Clair, por este tiempo también. Damos gloria a Dios por la vida del Pastor Clair, por el equipo de Brasil que se está levantando para poder salvar Brasil. De verdad, hay varios jóvenes que se están levantando también. El Pastor Clair, su esposa, la pastora Aline, con el Pastor Mateus. Entonces, de verdad, el Señor sigue haciendo la evangelización mundial. Y bueno, vamos a proseguir entonces, vamos al tiempo de la palabra. Lastimosamente el pastor Marlon ha tenido dificultades para poder entrar, ha intentado entrar por algunos dispositivos y
y no ha podido, me avisa. Entonces me han pedido si puedo compartir un momento la palabra en este tiempo. Así que, bueno, que el Señor pueda hablar en este tiempo, y quisiera que pudiéramos comenzar leyendo Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículos 8 y versículo 9. Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y en lo personal doy gracias a Dios por tener misericordia de cada uno de nosotros y por podernos haber mostrado el Evangelio, la verdad, su pacto, que Jesús es el Cristo, que dice la Escritura que es su diestra también, que es su misterio, que es su secreto. Y el Señor verdaderamente en este tiempo está restaurando el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero nosotros debemos de entender de que así como el Señor quiere restaurar el Evangelio, también Satanás ataca para que no se restaure esta verdad tan grande. Definitivamente es una verdad espiritual que nosotros debemos de ir conociendo cada vez más. Por eso la Escritura dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Curiosamente dice afirmar. Y esta palabra afirmar es como que de verdad nos estuviesen repitiendo algo y nos estuviesen afirmando constantemente algo que pareciera que nosotros ya sabemos, algo que pareciera que nosotros ya entendemos. Pero dice que la gracia del Señor lo que hace es afirmarnos en el corazón esta verdad. Y dice el escritor de Hebreos: buena cosa es esta, que se afirme en nuestro corazón por la gracia. Entonces hay algunos otros versículos que quisiera que leyéramos. Hay un versículo que nosotros conocemos muy bien, quizás por las lecciones, en Hechos capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Hechos capítulo 17, versículo 2 y versículo 3 dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Como nosotros sabemos, en Hechos capítulo 9, Pablo es revelado y el Señor le muestra que Jesús es el Cristo. Y vemos, Pablo se acababa de bautizar, estaba arrepentido, y él dice que demostraba por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y entendemos de que de Hechos 9 a Hechos 17 habían pasado ya varios años y él seguía predicando que Jesús es el Cristo. Pero curiosamente dice algo, dice que como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, pero dice que era necesario que el Cristo padeciera. Fíjense, creo que no es un detalle menor el hecho de que Pablo, claro, en Hechos 9 demostraba que Jesús es el Cristo, pero aquí hay un detalle muy grande, dice que él, por esto era necesario que el Cristo padeciera. Es verdad, Jesús es el Cristo, pero ¿por qué esta verdad es tan grande? ¿Por qué esta es la respuesta para nuestra vida? ¿Por qué esta es la buena noticia de Dios? ¿Por qué el Señor no se cansa en toda la Escritura de decirnos una vez más que Jesús es el Cristo? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera?
y resucitase al tercer día. ¿Por qué era necesario? La Biblia declara que Jesús es el Cristo, indudablemente. Y claro que hay que demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué era necesario que el Cristo padeciera? Y definitivamente creo que de alguna manera organizar el Evangelio en la mente es de alguna manera un poco fácil, por decirlo así. Claro, el problema del hombre es que está separado de Dios. La Biblia dice que ese es el diagnóstico del problema del hombre. No está con Dios, está separado de Dios, está cortado de la gloria de Dios. ¿Y por qué está cortado de la gloria de Dios? Por Satanás está cortado de la gloria de Dios. Por el pecado está cortado de la gloria de Dios. Ese es el verdadero problema del hombre. Satanás, el pecado y la separación. Y entendemos que el Señor promete al Cristo. ¿Para qué promete el Cristo? Para resolver este verdadero problema espiritual. Promete un verdadero rey que derrote a Satanás. Promete un verdadero sacerdote que perdone el pecado. Y a un verdadero profeta que pueda encontrarnos con Dios. Y esa es una verdad tan infinita y tan grande que nosotros debemos de conocer. ¿Por qué era necesario un verdadero rey? ¿Por qué era necesario un verdadero sacerdote y un verdadero profeta? Por eso es necesario ser afirmados en el corazón por medio de la gracia del Señor. Porque esto que nosotros ya sabemos es lo que debemos de conocer bien. A veces por saber, nosotros pensamos que ya creemos. Pero definitivamente el saber y el creer son dos cosas diferentes. Y a veces nos aseguramos en nuestra mente porque como ya lo sabemos, pero saber y creer son dos cosas completamente diferentes. Entonces Pablo, años después, ¿qué hace? La Biblia declara y dice, por esto era necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? Y de verdad, como hablamos en esta organización que nosotros tenemos, que es muy buena, que es muy importante, pero esta verdad es espiritual. Esta verdad no es teórica. Esta verdad no es algo que solamente se entienda y porque se entiende ya está, no, sino que es una verdad espiritual que necesitamos irla conociendo cada vez más. Si no la conocemos es como que si no la tuviéramos, por decirlo así. Por eso hay un versículo que a mí me parece muy curioso y es un versículo muy famoso, lo digo rápido, está en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, esto dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer esa verdad, necesitamos conocer espiritualmente el Evangelio. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay hermanos de muchas partes del mundo y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes de diferentes continentes. Pero de verdad, el organizar el Evangelio en la mente al final no lo es todo. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera y resucitase el tercer día? Necesitamos todos juntos conocer esta verdad para verdaderamente poder tener victoria. Entonces, ¿por qué era necesario que padeciera el Señor? Y rápidamente se nos puede venir a la mente, bueno, para derrotar a Satanás. Y definitivamente es así. Pero ¿quién es Satanás? ¿Qué sé yo de Satanás? ¿De qué manera yo conozco a Satanás? ¿Será que yo conozco a Satanás solamente de una manera descriptiva, por decirlo así? De una manera en la cual, bueno, leo y digo, bueno, Satanás es así. Así dice la Biblia que es Satanás, pero en realidad yo no lo conozco. Así como muchas personas dicen, bueno, la Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es omnipotente, que Dios es amor, y hay muchas cualidades acerca de Dios. Pero aunque yo en mi mente conozco algunas cualidades acerca de Dios, espiritualmente no conozco que Dios es amor. Espiritualmente yo no conozco que Dios es misericordioso. Espiritualmente no conozco a Dios. Solamente sé algunos conceptos de Dios. A veces con Satanás puede ser de esa manera también. Puedo conocer algunos conceptos solamente de Satanás, pero a Satanás se le conoce. Entonces, quisiera que leyéramos unos versículos de Job 41 rápidamente, por favor. No tengo mucho tiempo, pero vamos a leer algunos versículos.
perdón, que están un poco desordenados. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 9 también. Y bueno, creo que después ustedes saben y han leído Job 41. Si no, después pueden leer Job 41. Están algunos versículos un poco desordenados, pero dice, se está hablando acerca de Leviatán, entendiendo que es una representación acerca de Satanás. Y dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Dice, he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, dice, porque aún a su sola vista se desmayarán. Dice, ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, dice. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Dice, su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y fíjense, el Señor permite que en Job se describa a Satanás de esta manera. Y definitivamente al leer esto, no puedo dejar de imaginarme a un monstruo tan grande en el mar. Y el Señor lo describe de una manera tan horrible, tan grande, tan poderosa, que si alguno de nosotros pudiese estar frente a él, ¿qué haríamos? Ante este animal tan grande, ante este animal tan fuerte, ¿con qué arma nosotros le atacaríamos? Si apenas lo veríamos y dice que quedaríamos espantados, ¿de qué manera cómo pudiéramos atacarlo para poderlo derribar? No hay manera, no hay ninguna manera. Dice que se ríe de las armas, dice. De verdad, dice que se ríe de las armas, dice que su corazón es duro, dice que no tiene temor. ¿De qué manera nosotros pudiéramos atacar a este Leviatán? No hay manera en la cual un hombre pueda derrotar a un monstruo así. No existe manera que un hombre pueda derrotar a un monstruo así. Así como no existe manera que un hombre pueda derrotar a Satanás. No hay quien pueda derrotar a Satanás. Satanás es un problema. De verdad, Satanás es el inicio de este problema. Y el poder de él no solamente es que esté en la fuerza, sino que de verdad el poder de Satanás está en la mentira. Jesús lo describe de esta manera. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Satanás es el que ataca al hombre. Satanás es el que acusa al hombre. Satanás es el que ataca. ¿Para qué? Para nublar el entendimiento y que no resplandezca la luz del evangelio. Ese es el ataque de Satanás. Constantemente Satanás ataca. El verdadero problema del hombre es Satanás. El inicio del problema del hombre es Satanás. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? Porque a este ser tan poderoso, espiritual, nadie puede hacerle nada. Así como si estuviéramos frente a Leviatán, no pudiéramos hacerle ningún rasguño. Así el hombre es impotente ante este gran problema. Dice la Escritura en Apocalipsis que eres el gran dragón, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, dice. Y de verdad que lo engaña. Por eso
¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? Para derrotar a este Satanás. El ataque de Satanás es el mismo contra el Evangelio. Hay un versículo que a mí me da mucho gozo y es que dice que él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Dice que las exhibió. De verdad, cuando el Señor muere en la cruz, él dice que lo despojó, despojó de su poder, venció al imperio de la muerte, nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, dice, pero los exhibió públicamente hasta el punto en que hoy, con el Evangelio, nosotros podemos tener autoridad sobre Satanás y podemos ver su mentira. Satanás siempre ataca de la misma manera, así como llegó donde Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. O le vuelve a decir, si tú eres el Hijo de Dios, entonces tírate desde aquí, porque el Señor, escrito está, el Señor mandará ángeles para que tu pie no tropiece. O cuando estaba en la cruz le dice, si tú eres el Cristo, bájate. O el ladrón en la cruz le dice, si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Satanás siempre, aunque hace muchas cosas, siempre el ataque es el mismo. El ataque es sobre el Evangelio. El ataque es hacia la fuente. Nosotros podemos ver a Satanás con el Evangelio. Podemos ver esa maldad, esa división. Las personas sufren por Satanás. De verdad, las personas sufren por Satanás. Nosotros debemos yo entiendo que es algo que ya sabemos. Nosotros sabemos cuál es el problema. Pero más que saberlo, debemos de conocerlo bien. Satanás de verdad existe. Satanás existe y ataca. Y solamente con el Evangelio podemos tener victoria sobre este ser espiritual. Pero como nosotros entendemos, también este Satanás lo que hace es mentir. ¿Para qué? Para que el hombre peque. Eso es. El pecado no me deja estar con Dios. El pecado es lo que ha separado al hombre de Dios. Pero también debemos de conocer este gran problema del pecado. Y si nosotros buscamos, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero si nosotros examinamos bien esta palabra enemigo, cuando alguien está enemistado con otra persona, de verdad ni siquiera la puede ver. Todo lo que esa persona dice no lo considera. Todo lo que la otra persona dice parece que le molestara. No puede estar en el mismo lugar. No quiere tener relación con esta persona porque es su enemigo. Pero dice la Escritura que nosotros hemos sido enemigos de Dios. Imagínense qué tan fuerte es el pecado, que lo que hace el pecado es que desde dentro de nosotros el hombre vea como enemigo a Dios, como culpándolo de todo, como no creyéndole nada, como menospreciando lo que él habla. Y eso es lo que dice la palabra en Números: por cuanto tuvieron en poco mi palabra y menospreciaron mi mandamiento. El pecado es grave, el pecado que separa al hombre de Dios por la mentira de Satanás es grave, porque desde dentro, desde el fondo, desde lo más profundo del corazón del hombre, es enemigo de Dios y menosprecia el pacto del Señor y no le cree ni considera lo que dice. Eso fue lo que hizo Caín. Caín no consideró el pacto del Señor. Él quiso hacerlo a su manera. El pueblo de Israel también. El Señor les prometió que iban a llegar a la tierra prometida, pero ellos decían: nos ha traído aquí para matarnos.
nos hubiéramos quedado en Egipto. Él nos ha traído aquí para matarnos. Al final no creían. ¿Qué era lo que no creían? Les voy a entregar la tierra prometida y allí los va a visitar el Mesías. Y ahí vendrá el Mesías. Todo el pecado está en contra de él, de la promesa del Señor. Fíjense ahora, el Señor promete, cuando el Cristo llegue, va a resolver verdaderamente su problema. Va a perdonar el pecado, va a derrotar a Satanás y ustedes van a estar conmigo. Si ustedes se encuentran conmigo, ya no hay problema. Se acabó todo el problema porque yo estoy con ustedes. Todas las cosas le van a obrar para bien. No importa, nada va a poder separarnos de mi amor. Nada, la enfermedad no va a ser un problema porque yo estoy con ustedes y yo tengo un plan eterno para ustedes. Nada va a ser un problema. Pero aún entre todas esas cosas uno duda. ¿Por qué? Si es Dios mismo quien nos ha prometido. El pecado es algo grave. El pecado es un problema. Y quisiera que leyéramos un último versículo acerca del pecado. Bueno, 2 versículos más. Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6 es un versículo también muy famoso que creo que conocemos todos. Pero Isaías 53, 6 dice, todos nos descarriamos. Fíjese cómo narra el pecado de esta manera. Dice, todos nos descarriamos. Dice, como ovejas. Y dice, cada cual se apartó por su camino. Dice. Parece muy sencillo eso. Pero apartarse por su camino es tomar una decisión propia. Apartarse por su camino es no considerar ninguna otra palabra, sino apartarme por mi camino, vivir para mí. Y dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nadie consideró el consejo de Jehová. Nadie consideró el mandamiento de Jehová. Todos se apartaron por su camino. A nadie le interesó el consejo del Señor. A nadie le interesó el pacto del Señor. Al contrario, le dimos la espalda a ese pacto del Señor. Le dimos la espalda a nosotros. Todos nosotros le dimos la espalda al Señor. Cada cual se apartó por su camino. El pecado de verdad es lo que separa al hombre de Dios. Por eso nosotros debemos entender, claro que hay muchos problemas en la vida. Surgen problemas que se sienten, pero si nosotros renovamos nuestro entendimiento, nos percatamos cuál es el verdadero problema. El problema verdadero es que yo funciono porque yo soy un ser espiritual. Yo no soy un ser intelectual solamente, yo no soy un ser sentimental solamente, yo soy un ser espiritual que fui diseñado para estar con Dios. Si yo no estoy con Dios, muero. Así como el pez fuera del agua muere. Si yo no estoy con Dios, muero. No puedo funcionar de otra manera. Entonces, de verdad lo que yo necesito es encontrarme con este Dios verdadero. Y no solamente encontrarme con este Dios verdadero, sino conocer a este Dios verdadero. Eso es lo que yo necesito. Si yo no estoy en ese estado, entonces al final todo es un problema. Todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La buena noticia es que Jesús es el Cristo que Dios prometió y ha muerto por nosotros. El Señor ha muerto por nosotros. El Señor en su muerte nos hizo libres de ese pecado tan grande. El Señor en su muerte, dice Romanos 8, que nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte. Repito una vez más, esto es lo que ya sabemos. Pero el saber y el creer son dos cosas diferentes. El Señor ha muerto por nosotros. El Señor ha perdonado ese pecado y nos ha hecho libres de esa ley del pecado. El Señor derrotó a Satanás. Y para terminar, un último versículo, ahí mismo en Isaías 53, solo el versículo 5. Sinceramente, en esta semana
he estado meditando bastante en este versículo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. Pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si hay algo hermoso y algo increíble, es que entre Dios y nosotros hay paz por el Cristo. Entre Dios y nosotros hay paz. Y me recuerda las palabras de Liu, que dice, si hubiera un elocuente como intermediador, que le dijera al hombre que Dios ha tenido misericordia de él, le dice Job, entre Dios y nosotros hay paz. La verdad que Jesús es el Cristo significa que nuestro pecado ha sido perdonado, que hemos sido libres de Satanás. Y entre Dios y nosotros ha habido una reconciliación tan grande que el Señor se ha hecho uno con nosotros. Yo creo que de verdad necesitamos ser llenos de este evangelio para poder encontrarnos con el Señor de una manera correcta y así poder vivir para el Señor y así poder amar al Señor. El Señor ha prometido que viene por segunda vez. Fíjense, creo que eso debe ser la causa de gozo más grande para cada uno de nosotros. El Señor viene. ¿Por qué estamos hoy aquí? Para que el Señor venga. ¿Por qué corremos? Para que el Señor venga. Porque hemos creído lo que Él ha prometido. Que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, que no pasará esta generación. Esa es una fe que agrada al Señor. Es una fe que se ha olvidado de este mundo y que vive para Dios. Y que le cree. Así como le ha creído que en la cruz ha sido resuelto el problema, también le cree que Él viene, pero en nuestra generación, en nuestros días. Así que de verdad, amados hermanos y consiervos de la evangelización mundial, yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y de verdad, ante el Señor, doy gracias porque Él nos revela su evangelio y espero que podamos encontrar este camino angosto cada vez más y andar sobre él, y que podamos entrar a esta verdad, porque buena cosa es de que nuestro corazón pueda ser confirmado en la gracia, y no con viandas y no con otras cosas, sino confirmado en lo que el Señor nos ha hablado. Amén. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente punto, y el pastor Luis, si no me equivoco, perdónenme por favor. Ok, amén. No, perdón. Vamos a pasar al informe, Pedro. Pedrito, Dios te bendiga. El pastor Pedro está con nosotros. De verdad, qué gusto verte, pastor, no te había saludado. Así que vamos a dejar al pastor Pedro con el informe de México. Sí, buenos días a todos. Un gusto volverlo a ver, Pastor Kevin, al Pastor Mu, al Pastor Luis, que los identifico por ahí, y a todos, ¿verdad? Qué honor, qué privilegio que el Señor nos ha permitido ser parte de. Y les voy a compartir el informe que se ha hecho pues aquí en el lugar en que Dios nos permite estar pastoreando. Todo comienza cuando recibimos la buena noticia acerca de Jesús, quien es el Cristo, ¿verdad? Fuimos expuestos a esa verdad. Y Dios fue bueno con nosotros, que abrió nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y pudimos recibir esa buena noticia y creerla en nuestros corazones, ¿verdad? Y ahora que hemos recibido esa buena noticia, pues nos planteamos, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer con
esa buena noticia, ¿verdad? Porque ya la tenemos, ¿sí? Entonces pedíamos dirección al Señor, pedíamos dirección a Dios, que Él hablara, que Él obrara en nuestras vidas, ¿verdad? Hacia dónde teníamos que ir, a quién le teníamos que compartir. Y el Señor nos fue guiando, y primeramente pues a los pastores aquí en esta región. Y tomamos el tiempo y la dedicación de ir a buscar a cada pastor, a compartirle el evangelio de la Biblia acerca de Jesucristo. Y de los tantos pastores que hemos visitado y que hemos visto, nos escuchaban. Pero hay algo muy importante que mencionar. Un desafío que hemos tenido es ese, el compartirle a los pastores. Para nosotros ha sido muy difícil en esta zona el poder compartir la palabra a aquellos que predican la palabra, o sea, a los pastores mismos. Ha sido muy difícil porque ellos de verdad dicen que conocen el evangelio de la Biblia y que también eso mismo hacen. De parte de los pastores, aquí en la zona de Puerto Ángel, pues no recibimos ninguna respuesta. Y recuerdo una ocasión que fuimos, ya casi nos andaban corriendo, ¿verdad? Por compartir el evangelio. Bueno, y tomamos la decisión de, pues de como no quisieron los pastores escuchar, pues ¿a quién vamos ahora? Pues vamos a tomar la decisión de ir casa por casa a compartir el evangelio. Y el equipo de Puerto Ángel, ¿verdad? Conformado por 6, 7, 5 hermanos de aquí de la congregación, pues tomamos la decisión. Y como Puerto Ángel se divide en muchos barrios, en muchas colonias, pues dijimos, pues vamos a empezar desde La Mina, ¿sí? Y fuimos en el barrio La Mina, ¿verdad? Y sí, les compartíamos el evangelio a todas las personas que se podía, ¿verdad? Pero el resultado de todo el barrio de La Mina solo ha sido una persona, aún, que se le sigue compartiendo el evangelio de la Biblia. Y hay algo muy importante en ese barrio de La Mina. Había una familia, sí, una familia que permitió que se le compartiera el evangelio de Jesucristo, y cierto día de la semana se le iba a visitar a esa familia. Había dos jóvenes, el padre y la madre, ¿verdad? Que querían. Pero después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Ya hubo una imposición acerca de los padres, y los padres se negaron rotundamente a que siguieran yendo a visitar pues a los dos jóvenes que sí deseaban, anhelaban el escuchar el evangelio de Jesucristo. Así que en el barrio de La Mina el resultado es uno nada más. De ahí pasamos a otro barrio, nos fuimos al barrio de San Martín. En el barrio de San Martín también compartimos el evangelio. Casa por casa íbamos preguntando, íbamos tocando, hablando, si querían escuchar el evangelio de la Biblia acerca de Jesucristo. Muchas personas también dijeron que sí, ¿verdad? Pero de todas las personas que se les compartió, me llama la atención una en especial. A esa persona que se le estaba compartiendo el evangelio de la Biblia, de Jesucristo, su pastor se entera de que uno de nosotros va a compartirle el evangelio, ¿verdad? Se entera su pastor entonces de que nosotros la estamos yendo a visitar, y entonces la persona nos llega a decir que ya no fuéramos, ¿verdad? Porque ya su pastor la había retomado nuevamente a esa persona. Sí, o sea, su pastor se opuso a que nosotros fuéramos a compartirle el evangelio de Jesucristo. De ahí pasamos a otro barrio que se llama Anclero, y también el Señor nos permite compartir el evangelio a muchas personas allí en el barrio
el Anclero, ¿verdad? Pero ahí no tenemos a nadie compartiéndole ahorita, pero sí escucharon la buena noticia de Jesucristo. Chico Zapote también se le compartió a las personas y decían que sí. Y ahí en el barrio Chico Zapote, hasta la fecha, hay 2 personas que aún se les sigue compartiendo el Evangelio de la Biblia. Y también cabe mencionar que en el barrio Chico Zapote hay como un pastor también encargado de una congregación. Y íbamos a visitar a ese pastor, íbamos y le compartíamos el Evangelio, le compartíamos las lecciones acerca de Jesucristo, pero de un tiempo acá ya no quiso seguir escuchando. También fuimos en el barrio el Guamuche. En el barrio del Guamuche, pues es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y ahí pues a todo el barrio se le compartió. Y algo muy hermoso que el Señor hizo ahí, que en las casas eran familias que se reunían y el Señor nos permitía compartirle a las familias, ¿verdad? Pero cabe mencionar también con lo que tú habías establecido ahora acerca de Satanás, que ejerce un gran poder para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no pueda resplandecerle aún a esas personas. Entonces podemos ver que íbamos con esa familia y de repente se termina todo, ya no, ya no tienen tiempo ellos para escuchar el Evangelio de la Biblia. Pero algo muy hermoso también sucedió ahí. Resulta que ahí mismo en el barrio del Guamuche, una familia se le comparte el Evangelio de Cristo y esa persona cree en el Evangelio de Cristo, uno, el Padre, ¿verdad? Y esa persona viene, se congrega con nosotros, escucha las lecciones acerca de Jesús, quién es el Cristo, y después llega su hija también, ¿verdad? Que también escucha el Evangelio de Cristo. Y después llega su esposa también a congregarse, a reunirnos con nosotros. Entonces, en el barrio del Guamuche podemos decir que esa familia creyó en el Evangelio de Jesucristo y no nada más creyó en el Evangelio de Jesucristo, sino que esa familia nos está ayudando, ¿sí? En este tiempo, en esta zona, a hacer la evangelización en nuestros días. Y es algo muy hermoso, ¿verdad? Que uno puede decir, no, es que como que no veo nada, nada sucede. ¿Por qué? Porque de tantas personas, solo una en un barrio, solo 2 en otro barrio. De tantas personas que se les dice, que se les habla, que se les comparte, son muy poquitas, ¿verdad? Las que responden. Pero podemos ver que no se trata de cantidad, ¿sí? El Señor no necesita de muchos. El Señor necesita de alguien que le crea, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Y con ese alguien, con ese uno, el Señor puede hacer grandes cosas. Entonces, en el barrio El Guamuche se alcanzó una familia a través del Evangelio y esa familia nos está ayudando. Y también en el barrio del Guamuche se le sigue compartiendo a 2 personas más ahí que hasta la fecha nos siguen permitiendo, nos siguen escuchando, ¿verdad? El compartirle el Evangelio de Jesucristo. También pasamos al barrio El Aguaje y ahí en el barrio El Aguaje está una persona que se le sigue compartiendo el Evangelio de Cristo. Cuando digo una persona, pues una persona es la que ha creído, ¿verdad? Una persona de muchas personas que se les compartió, porque no solamente fue a una, sino fue a muchas personas que se les compartió el Evangelio de Cristo, pero solo una en el barrio, en el Aguaje. En el barrio centro podemos ver que las personas nada más escuchaban el Evangelio de Cristo, pero nada más. Ahí en el barrio centro no, no hay ninguno hasta la fecha, ¿verdad? Que se le siga dando la continuidad acerca del Evangelio de Cristo. En el barrio El Tajo solamente se encontró a uno. En la Buena Compañía, son todos estos nombres que le menciono, son los barrios, son las calles, son las colonias en las que está dividida todo Puerto Ángel. En la Buena Compañía se compartió, pero tampoco nadie quiso escuchar
el evangelio de Cristo. En el radar también pasa lo mismo, ¿verdad? Compartimos el evangelio a muchas personas, pero ninguno quiso. En el Cocoloco también se compartió el evangelio de Cristo y se encontraron a 2 personas, ¿sí? 2 personas que se les sigue instruyendo, que se les sigue enseñando aún. En el barrio del Sol escucharon muchos, pero solo uno ha querido que aún se les siga compartiendo el evangelio de Cristo. En Aguasarca también podemos ver que hay una persona que se le sigue compartiendo hasta la fecha el evangelio de Jesucristo. Hay otro barrio que se llama Unión y Progreso, ¿verdad? Que en ese barrio está un muchacho que a pesar de la condición en la que está, o sea, está enfermo, tuvo un accidente, ya tiene mucho tiempo, pero a pesar de esa condición en la que está, él permite, él anhela, él quiere que uno vaya y le comparta el evangelio de Cristo, y eso es lo que hacemos, vamos y le compartimos el evangelio de Cristo, y él el anhelo en su corazón está, no, yo voy a ir con ustedes, yo voy a ir con ustedes, y como es maestro, dice que ya entró a la escuela, ¿verdad? Así como está lesionado, dice, ya entré a la escuela y les he hablado, dice, les he hablado a los maestros, les he hablado a los alumnos, o sea, él les ha hablado ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Pero igual no ha tenido pues buenas respuestas, sí, pero esperemos en el Señor que Él le abra las puertas para que el Evangelio de Cristo pues sea establecido ahí en ese lugar donde Él da clases. En la calle principal, otro lugar de aquí, hasta la fecha también se encuentra un joven, ¿verdad? Que le seguimos compartiendo en el Evangelio de Jesucristo. En la playa del Panteón compartimos a muchas personas el Evangelio de Cristo, pero ninguno. Ahí no tenemos a ninguno. También en la playa Estacahuite escucharon el Evangelio, ¿sí? De Cristo, pero nada más. No hay ninguno también en la playa de Estacahuite. Hay otro barrio que se llama Acapulquillo, y en Acapulquillo también tenemos a una persona aún que se le sigue compartiendo el evangelio de Cristo. En Punta Bañada también solo a uno se le compartió el evangelio de Cristo. Podemos ver otro barrio de La Huacha que se llama, pero no hay ninguno. También fuimos rumbo al Carnero, pero nada más escuchaban las personas el evangelio de Cristo, pero nada más. La carretera rumbo a Zipolite le compartimos el evangelio a otros que andaban compartiendo el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Fuimos rumbo a Zipolite y nos encontramos a otro grupo de 2 personas que andaban compartiendo el evangelio de Cristo, perdón, que andaban compartiendo el evangelio, pero no era el evangelio de Cristo, ellos andaban compartiendo otro evangelio. Entonces, pues les pudimos compartir el evangelio de Cristo, pero pues no creyeron, ¿verdad? Porque ellos creen en su evangelio que llevan. También podemos ver que se les ha compartido a muchas personas, ¿sí? Y cuando nosotros recibimos el evangelio de Cristo, hay una parte muy bonita en la Biblia que dice que vayamos a encontrar a los dignos, que busquemos las casas de paz, que busquemos la tierra buena, y nos hemos dado cuenta que aquí en Puerto Ángel hay buena tierra. La cosa es ir y buscarlos, ¿sí? Eso lo digo porque yo vivo aquí en Puerto Ángel. También en el lugar donde tú vives, también hay buena tierra. La cosa es disponerse para ir y buscar esa buena tierra, y que la palabra y que esa semilla sea sembrada en sus corazones, y que esa semilla pueda germinar y pueda dar frutos 30, 60 y 100 veces y 100 veces más. Bueno, yo creo que ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Falta bastante todavía, pero espero en Dios que para la otra
tenga un poquito más de tiempo, y ahora acabamos con Puerto Ángel y estamos en Zipolite. Ya empezamos otro pueblo, por decir así, a compartir el Evangelio de Cristo. Y también en Pochutla hemos ido con los pastores de Pochutla, pero desafortunadamente no han querido escuchar. Y nada más para terminar, hubo un pastor que se le compartió el Evangelio y nos permitió el seguirle dando la continuidad, ¿verdad? Y un día me permitió él compartirle ahora sí a los que él pastorea, y los de ese barrio se llama Cuatode. Me permitió compartir el Evangelio y yo les compartí el Evangelio. Pero podemos ver que el ataque de Satanás es real, que los mismos hermanos de allí se opusieron, ¿verdad? No todos, una parte de ellos se opusieron para que nosotros ya no le siguiéramos compartiendo el Evangelio. Y el pastor nos dijo, ¿sabe qué, pastor? Pues se lo voy a decir con mucha pena, ¿verdad? Sí, pero ya no queremos, dice, que siga viniendo a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso me puede traer problemas a mí y yo no quiero tener problemas, dice. Si ustedes quieren, dice, pues pueden ir allí donde yo vivo y nada más compartirme a mí el Evangelio de Cristo. Y así fue, en un tiempo nosotros seguíamos yendo a compartirle el Evangelio de Cristo a ese pastor nada más, pero de un tiempo para acá, pues tampoco ha querido nuevamente. Por eso el ataque de Satanás es real, el Dios de este siglo, que quiere que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca en las vidas, porque decías tú, Kevin, que el ataque es el mismo. Que el Señor les bendiga grandemente, y pues para la otra le continuamos porque falta mucho más. Amén. Amén, amén, gracias, Pastor Pedro. Dios te bendiga. Para los que no saben, es el Pastor Pedro y es pescador. Está en la región de Oaxaca, en México, y damos gracias a Dios por tu vida y lo que el Señor está haciendo por medio del equipo. Saludos al equipo de Puerto Ángel también. Esperamos Amén. pronto. Amén. Así que bueno, hermanos, vamos a pasar a este último punto, y el pastor Luis, que damos gloria a Dios por la vida del pastor Luis, por todo el trabajo que el Señor le ha permitido que haga en cuanto a Maranatha Marketing, todo eso, ese trabajo arduo de Maranatha Music y de tantas cosas que el Señor ha permitido. Entonces Él nos va a llevar este tiempo con una oración final. Así que Pastor Luis, tiene el tiempo. Gracias. Bendiciones a todos. Qué gusto y qué honor poder estar aquí. Vamos a orar. Amado Señor Jesús Cristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que has permitido en esta representación de América, Señor, que nos permite reunirnos con un mismo evangelio, creyendo lo que tus sagradas escrituras nos dicen, Señor, que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque nos has permitido alabarte, Señor, juntos, Señor, como un cuerpo universal, Señor, como la Iglesia universal, Señor, que te alaba, que te agradece, Señor, que te bendice, Señor, que exalta tu nombre. Gracias, amado Padre, porque también nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, y lo que nos has hablado el día de hoy, que es tan importante, Señor, que no pensemos que ya lo conocemos, Señor, que podamos entender que tu evangelio es tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo, tan eterno, Señor, que una eternidad no nos bastaría, Señor, para poder conocerlo, Señor, que lo que tú vienes buscando es fe, que tú vienes buscando fe, la fe de la Biblia, la fe que tú estableciste en la cruz y en la resurrección, que como dice tu palabra, y mientras el pastor Kevin compartía y estaba leyendo en inglés, y decía que no nos vayamos por otra comida, y verdaderamente, Señor, este es el alimento que necesitamos, el Evangelio de tus sagradas escrituras, Señor, poder creer correctamente, conocerte, Señor, pero nunca pensar que ya lo conocemos todo y que ya no la sabemos todo, Señor, sino que verdaderamente entendamos que tal vez
el conocimiento que tenemos es como un grano de arena en la arena del mar, Señor, que realmente el conocimiento que tenemos es poco, Señor, que nunca nos volvamos arrogantes ni soberbios, Señor, y que pensamos que ya nosotros ya lo sabemos, Señor, sino que entendamos que el ataque del enemigo es siempre el mismo, Señor, que el enemigo nos quiere robar el evangelio, quiere matarnos espiritualmente, quiere destruirnos eternamente, Señor, que podamos entender, Señor, que el enemigo no va a cesar, no va a parar hasta el día de tu regreso, Señor, o hasta el día que nos lleve, Señor, y que debemos de estar firmes en la roca, Señor, la roca de la revelación que tú nos has dado por misericordia y por gracia, Señor, creer en ti, Señor Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque nos permitiste también escuchar el reporte de lo que tú estás haciendo, Señor, a través de tus siervos, Señor, en esta parte de México, en todo México, Señor, también todo lo que estás haciendo. Bendecimos a todos los colaboradores en México, en toda América, Señor, en el mundo entero, Señor, que han creído por misericordia y gracia tuya, Señor, tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a estar firmes en la roca, Señor. Estar firmes en este fundamento, en la roca, en el que es el todo, en creer verdaderamente, Señor. Creer verdaderamente, Señor. Creer verdaderamente que tú, Jesús, eres el Cristo. Tú, Yeshua Mashiach. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de estar con todos estos hermanos de todas partes del mundo, Señor, que están creyendo correctamente conforme tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos y permítenos seguir hasta el fin en esta fe firme, Señor. Firmes en esta fe, fieles hasta el fin, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación solamente a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso y Padre Eterno, Jesús, quien es el Cristo, Yeshua Mashiach. Tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Pastor Luis, por llevarnos en oración. Y bueno, hermanos, creo que vamos terminando este tiempo que el Señor ha permitido para poder estar aquí reunidos, alabar al Señor, para compartir su palabra, para escuchar lo que el Señor está haciendo en el mundo por medio de su evangelio. Y antes de irnos quisiéramos hacer una atenta invitación. Veo que aquí hay personas de varias partes del mundo para la conferencia Timoteo, que va a ser en Colombia este año del 18 de noviembre al 25 de noviembre. El Señor está levantando a los jóvenes, bueno, como sabemos, a todas las generaciones, a los niños con Finisher, a los jóvenes y pues a los no tan jóvenes que estamos aquí también, y a otros que son menos jóvenes todavía, que también están aquí, pero que el Señor está permitiendo este tiempo para que se pueda correr y terminar en nuestros días. Entonces es del 18 al 25 de noviembre en Medellín, y de verdad nos gustaría que pudiéramos estar juntos ahí para escucharnos y para que sea un tiempo muy provechoso para la evangelización mundial y para nuestra fe. Así que damos gracias a Dios, a todos los que han podido participar hoy, al pastor Clair de Brasil, a Cecia con el pastor Claudio de Argentina, pastor Marlon no pudo estar, el pastor Pedro de México y el pastor Luis en Canadá. Así que bueno, que el Señor le bendiga a todos, y no sé si podemos abrir nuestros micrófonos, ¿verdad? Si no hay algún otro punto que se me esté escapando, podemos... Y a todos. Maranata. Gracias a todos. Maranata. Bendiciones. Bless you. Ravi.
Pastor Montoya, bendiciones, un abrazo, gracias. Thomas. Gracias. Ahora, Pastor, Maranatha. Nata. bendiciones, bendiciones. Renata. Thank you, Pastor Delphi. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Mu. Bendiciones, Pastor Mu. Bless you. Sí. Pastor Michael, and thank you, Pastor 방송 되게 수고하셨습니다. See you next week. 감사합니다. See you.